bonito podcast Godín, donde sacamos del cajón todo lo que callamos en la oficina, las juntas que pudieron ser un mail, el extraño oculto al Excel y el delicioso y rico chismecito a la hora de comer. Un miércoles más de tener frente de mí a mi querida Debs. Debs, ¿cómo estás? ¿Cómo va esta semana, Godín? Va. Pues se puede notar el que no hice mi hela. La verdad es que sí estoy muy cansada. ¡Ayuda! Y es marzo. ¡Marzo! Y es marzo apenas. Yo pensé que era como noviembre o algo así. No, es marzo. Ok. Siento quitarte la ilusión, es marzo. Lamentablemente. Pero sí, ando cansada. O sea, todo bien, pero mucho jale, mucho estrés, mucho bomberazo. Como todo, como debe ser en una vida godín. Sí. Estar rodeado de bomberazos. Es que además siento, digo, ya dirán los otros guerreros de la nómina qué es lo que opinan, pero arrancamos bien recios. Yo Bien siento que se vino intensos. intenso para todo el mundo. Sí, o sea, yo creo que ya lo mencioné en capítulos anteriores. Mi año sí empezó así de que atrás y no ha parado. Así estamos y así vamos y pues bueno. Ya no me voy a quejar, ya mi cara lo dice todo. Pero Un panecito que le tiren a esta Hombre, pobre sí, dama. por favor. Pero bueno, aquí seguimos, todo bien. Ahí me tengo que como animar, ahorita se me quita, lo prometo. Voy llegando, venía en el tráfico, pero ahorita nos acoplamos. Tú, mi preciosa, hermosa y querida Irlanda, ¿cómo va? Yo espero que sí te acoples porque el tema que te traigo hoy está medio... Pero antes de irnos a eso, bien, bastante bien. También estoy pariendo chayotes con un par de cosas que salieron por ahí que hay que entregar y hacer y bla. Y pina ahí en parir chayotes. ¿Tú habías escuchado esa expresión de estoy pariendo chayotes antes de que me conocieras? ¿O No. nunca? ¡Qué padre! Apenas iba a decir, te la aprendí a ti. Bueno, a lo mejor sí la he escuchado, pero así tantas veces, no. Pues resultó ser que estaba yo comiendo con una de mis compañeritas de la oficina y entonces pues a mí se me hizo fácil pues hablar como hablo, ¿no? Y entonces mencioné que había llegado un poquito más tarde a la oficina de lo habitual y pues ya no estaba encontrando estacionamiento. Okay. Entonces estábamos platicando y le digo, es que no, o sea, parí chayotes para encontrar estacionamiento y se me quedó viendo y yo, ¿qué pasó? Jamás había escuchado esa frase. Eres increíble, me encanta. Y yo, me siento vieja. Pero sí, ¿cuántos años tiene ella? 28, tampoco son tantos de diferencia, pero sí fue como de... ¿Tiene mi ¿cómo? edad? Sí, cierto. Ya eso explica cosas. Pero sí fue un... esa expresión no es común, ya me di cuenta que no, ¿verdad? O sea, no, sí es común. Sí es común. A lo mejor el contexto. Puede ser. Puede ser. Y yo, me está queriendo hacer sentir bien. Señora, ya siéntese, señora. Ay, no, pero bueno, así como esa frase para ella fue ¿de qué me hablas? ¿Cómo? No entiendo. O sea, ¿a qué te refieres? Yo creo que en algún momento de la vida también habrá un espacio en el que literalmente van a querer gente mucho más joven, godines nuevecitos que se vayan integrando a las filas, saber sobre qué pasó en el 2020. ¡Qué fuerte! Ya te vas imaginando por dónde va el capítulo de hoy. ¡Qué intenso estuvo el 2020! Pues hoy vamos a desbloquear recuerdos porque este mes se cumple un año más desde ese canónico momento. Y es que tenemos uno de los capítulos más intensos de nuestra historia laboral, la pandemia del 2020. Ese momento donde descubrimos que el home office no era tan glamoroso como parecía y que el te escucho pero no te veo iba a marcar una generación entera. Debs, ¿a ti dónde te agarró la pandemia? ¿Qué estaba pasando con Debs cuando llegó la pandemia? ¿Cómo fue tu vivencia pandémica? Estuvo bien padre. Ay, me encantó. Porque yo estaba en un evento de la ABM en Acapulco. Ah. Fíjate. Y me acuerdo perfectamente. El evento pues duró yo creo que varios días. Me fui como por una semana. Ajá. Me mandaron pues del trabajo, ¿verdad? Y me acuerdo que ya para ese entonces ya existían filtros de que si tenías el virus o no en Instagram. Y me acuerdo que con mis compañeritos con los que fui, Andrés y Flavio, un saludo,
Me acuerdo que estábamos los tres así de que comiendo y jugando con el filtrito este de que, ay, a ver, tú traes el virus, ay, no, tú no, y así estábamos jugando. Y al día siguiente, eso era como un 11 de marzo, no, como 10 de marzo por ahí. Ajá. Y al día siguiente, estábamos todavía en el hotel, nos dicen, oye, pues resultó un caso positivo al virus. Creo que no podemos decir el No, nombre la del palabra no virus se puede decir. porque te lo banean, o no Sí. sé. Entonces, fue como, ¿y ahora? ¿Qué hacemos? Sos. Entonces, para nosotros, para mí, de hecho, en mi cabeza era de que, ay, jamás va a llegar aquí, nunca nos va a pasar nada. Y si llegaba a llegar como cuando nos da influenza, esas cosas de que X, no pasa nada. No, pues llega el virus y estábamos en el hotel y nos dicen, me acuerdo que fue, van a empezar a tener que usar el cubrebocas, aquí están los geles, el gel antibacterial. El hotel, eso sí, mis respetos, o sea, actuó de manera inmediata y todo el mundo ya traía cubrebocas y que el gel y que todo y esto y el otro. Pero recuerdo que en mi trabajo me dijeron, oye, Debs, pues como estás allá, ya sé que te vas a venir pues para acá, para Monterrey, pero pues ya no te presentes en la oficina. Entonces quédate en tu casa. Y yo, pues con ganas. Obviamente yo no me quejé. Yo pues llegué muy bien, no me enfermé ni nada. Pero desde ahí empezó mi encierro. O sea, llegando del evento mi encierro ya fue de que adiós oficina. Así me tocó recibir al virus. Y... Así es. ¿Tú dónde estabas cuando te enteraste? Yo estaba en una boda en Cuernavaca, una cosa así, no sé. O sea, a ver, también ya había escuchado que había un virus y que venía un virus, ajá. pero es que recordemos que yo empecé mi vida Godín en el 2020. Ah, es verdad. Yo venía de una racha de ser freelance y de estar mucho tiempo en mi casa y yo ser mi propia jefa, mi propia RH, mi propia... Todo. Entonces, ese periodo que estuve encerrada, yo me encerré tanto que entré en una especie como de depresión y yo necesitaba salir de mi casa, de mis cuatro paredes, tener una rutina, ver gente nueva, o sea, que se moviera un poquito eso, porque de verdad ya me estaba haciendo mal. Entonces yo entro por casualidad a mi empresa de ese entonces, empiezo a tener una rutina, empiezo a conocer gente. En ese entonces se pusieron de moda las Ubervan, que las quitó la pandemia. Se extinguieron un poquito antes porque había temas con la aplicación y con que no tenía emblemas ni nada, pero entonces pues yo me iba como en colectivo a la oficina y me dejaba en la puerta de la oficina random, Súper. me tocó esa ruta y para mí era empezar a conocer un mundo nuevo de voy para afuera de mi casa. Entonces cuando ya es oficial, me acuerdo que en mi cabeza como que no estaba tan presente que eso estaba pasando, solo escuchaba cosas. Y luego estando allá en la boda, me acuerdo que canceló mucha gente que tenía que viajar, porque la novia trabajaba en un banco y conocía a gente de muchísimos lados. Pero pues en el resto del mundo ya estaban pasando cosas más graves, entonces Sí. le cancela a mucha gente, nosotros estábamos ahí. Y cuando piso el aeropuerto de Ciudad de México, es cuando empiezo a ver los filtros de temperatura y la gente con sus trajecitos blancos. Y yo dije, a la madre, esto viene en serio. Y entonces yo dije, igual y me lo estoy tomando bien a la ligera. Y estuve con un montón de gente, porque la boda fue grande. A pesar de que canceló gente, esa boda estuvo muy grande. Entonces, pues ya regreso a Monterrey, todo bien. Llego a la oficina y justamente el tema es, nos juntan en el área, éramos 7 diseñadores en ese momento y nos dicen que nos tenemos que ir a casa y que nos tenemos que llevar nuestras computadoras porque no traíamos laptops, era la grandota, la de escritorio. El PC, ajá. Entonces era así como de, ¿y cómo me llevo esto? Hazle Llévenselo. como puedas. Entonces, pues te acuerdas que yo tenía menos de 3 meses de haber salido de mi encierro. Qué Y locura. a los menos de 3 meses te regresas a tu casa a trabajar encerrado otra vez. Ay, no. Para mí estaba siendo de verdad una cosa así, estaba lejos del virus porque en mi cabeza todavía no dimensionaba. Para mí el tema era, me voy a encerrar otra vez. Sí. Me voy a encerrar otra vez. Por suerte fue muy diferente porque ahora sí hablaba con mucha gente todo el día y estaba conectada y estaba haciendo cosas, pero para mí sí fue un poco otra vez.
voy otra vez de donde iba yo a salir y ahí voy otra vez. Entonces sí, recuerdo ese sentimiento como de vacío, como de la boca del estómago se te hace así como nudo. Sí. De bueno, pero va a ser un ratito. Es que eso pensábamos todos, de que no, esto no va a durar tanto. Yo me acuerdo que justo un amigo mío se casaba en mayo de ese año. Y pues trabajaba también conmigo. Y hacía en el chat así de WhatsApp de que, ay, no, hombre, no te preocupes, o sea, tu boda está a salvo, es marzo, todavía falta, o sea, falta mucho para mayo. X, ya para esas fechas ya no va a existir. Ay, pobrecito, mi Frodo de Oro tuvo que posponer su boda, pues, muchas pues veces. Sí, fue un show. Se terminó, me acuerdo que haciendo como algo virtual y ya después lo hicieron bien, de que presencial y todo, pero pues no, o sea, pues sí, hubo creo que muchísimos casos de este tipo que mucha gente tuvo que posponer todos sus eventos, pero porque, bueno, yo hablo por mí de que en mi cabeza sí existía el de, se va a quitar mañana, no pasa nada. Porque esto no va a durar. Porque la primera vez que nos encerraron, cuando fue el aviar, fueron 2 semanas. Sí, fue rápido. Y en 2 semanas ya estábamos otra vez en la vida normal. Entonces era como de, sí, ya va a ser sabes cómo igual. funciona esto. Y ¡zas! Sí. No fue. Sí, estuvo muy, muy intenso. De hecho, yo en mi cabeza cuando me dijeron de que no, pues ya no puedes regresar a la oficina, yo me vuelvo loca. O sea, yo sí soy de oficina, yo sí soy de estar para arriba y para abajo. Y cuando me dijeron, no, pues quédate mínimo 15 días en tu casa, pues para ver que no traigas ningún virus ni nada. Y pues nos vas avisando cómo te sientes. Y sí está bien. Y yo, oigan, es que me siento muy bien, yo me siento muy bien, ya quiero regresar. No, todavía no. Y así estuve, de que 15 días desde que llegué del evento hasta que pasaron los 15 días y ya regresé obviamente a la oficina, pero obviamente ya con los protocolos de que el cubrebocas y todo el show. Pero sí estuvo muy, muy, muy intenso. Sí fue una gran historia y vámonos adentrando al capítulo para ver todos esos estragos que fueron sucediendo durante el proceso en el que nos acoplábamos y no. Vamos a empezar. Dice así, según estudios no confirmados del IMEG, Instituto Mexicano del Godín, el 2020 fue el año en el que el 98% de los trabajadores aprendimos 3 cosas. 1, que nuestra casa no estaba diseñada para trabajar. 2, que las juntas sí podían haber sido un mail, incluso en pandemia. Y 3, que nadie sabía realmente usar Zoom, ni al inicio ni ahorita. El Zoom creo que ya muy poca gente lo usa porque se usa el de la plataforma moradita, pero pues sí, inclusive ahorita que ya pasaron 6 años. ¡Qué fuerte! Ay, qué fuerte decir eso. Pero ahorita que ya ha pasado tanto tiempo, sigue siendo un tema el, voy a compartir pantalla, ya la ven, es que no se escucha, que se duplique el audio, que estén en una sala y que todos... Todavía pasa. Todavía pasa. Pero bueno, vámonos por partes. Hablemos del shock inicial. Ese viernes que salimos pensando que en 2 semanas regresábamos, porque seguro pues era una gripa como la influenza de hace unos años atrás, y pues no. El lunes siguiente todos conectados desde la mesa del comedor, con camisa formal arriba, y si nos iba bien, pues panza abajo, o a veces nada. Estamos hablando del nacimiento oficial del Godín híbrido. Elegante de cintura para arriba, derrotado de la cintura para abajo, típico. Ese que al inicio le echaba ganas para seguir viéndose espectacular a cuadro, pero con el paso de los meses se veía caer su glamour y al final de los días, si se veía bañado, ya era ganancia. La verdad es que sí, me tocó varios casos. Una vez que usas la pijama para todo, se vuelve difícil abandonar esa hermosa y gran comodidad. Es cierto, es cierto. Qué triste, pero sí. Yo ahí me sentí en ventaja, lo confieso, porque yo ya sabía cómo funcionaba trabajar desde mi casa. Pues sí. O sea, yo ya tenía muy marcado, yo ya tenía un escritorio en mi casa, un espacio para trabajar. Yo ya tenía como horarios marcados, yo sabía ya cómo funcionaba. Entonces, para ti mí, no fue nuevo. No, solamente fue tener más contacto con gente, pero de ahí en fuera, pues yo no batallé en y ahora dónde me meto, y ahora muchísimos de mis compañeros invadieron el comedor de su casa, que compartían con roomies o con su familia, o que eran varias personas dentro de la casa las que tenían que conectarse a trabajar, que era muy caótico. Yo vivía solita, entonces era como de, pues a quién le molestaba, al fantasma. Sí. Y ya, entonces sí recuerdo que todos estaban como en un shock. Había un 60% feliz
de que los habían mandado a su casa y que qué emoción home office. Y el resto, como tú, es que yo no voy a poder resistir, no puedo, yo necesito ir a la oficina, necesito salir. Pero en ese punto, pues, era en 2 meses volvemos. Y se y así volvieron pasaron años. Es corrupto. Bien fuerte. Y pues, ¿qué tal el kit pandémico Godín? La silla incómoda, robada del comedor, el fondo de pantalla falso para esconder el tiradero, el micrófono que no funcionaba y el internet que curiosamente fallaba solo cuando te pedían participar. Nadie, o casi nadie, estaba listo para pasar tantas horas dentro de su casa. El problema es que invadir el comedor unos días estaba ok, pero ya que fueran 2 meses seguidos poniendo y quitando tus cosas de la mesa, ameritaba ya mejor comprarte un escritorio. Que pues también era de ¿y dónde changos meto el escritorio? Claro. ¿De qué tamaño me lo compro? Y si lo compro y me regresan a mi casa, ¿qué hago con él? Porque pues todo el mundo va a comprar uno y ¿a quién se lo voy a vender? Exacto. Sí eran dilemas, la verdad. Y de ahí le seguía seguro un cambio de silla, ¿no? Que es importante mencionar que algunos lugares de trabajo te ofrecían prestarte la silla con la que, pues, la idea era que la productividad no bajara, ¿no? La pregunta es, ¿cuántas de esas sillas creemos que de verdad regresaron a su lugar de origen una vez terminada la pandemia? Yo creo que sí hubo ahí una cantidad considerable que no regresó la silla. ¿Tú qué crees? Sí, yo también creo que no. O sea, Digo, en mi trabajo no recuerdo si nos prestaban la silla, creo que no. O algunas áreas sí. Uh-huh. Pero no, o sea, aparte que, no sé, qué flojera, ¿no? De que llevarte la silla, desarmarla y armarla. O bueno, si tienes una camioneta, pues cool y cabe bien. Pero si traes un carro, pues no sé, el simple hecho de tener que transportarla ya era un dilema. Sí. Qué hueva. Pero yo sí conozco, o sea, me acuerdo muchísimo que llegó por correo el comunicadito de la por silla. tu silla. Y sí fue muchísima gente por su silla. O sea, sí, porque pues sí, no tenían dónde trabajar, porque Claro. estar un ratito sentado en la silla del comedor, que son sillas duras, pues, está bien. En el sillón terminas chueco, con dolor de espalda, que ya no Horrible. sabes, ya la silla, ya te acabaste en una silla y pues le vas a rotar a la otra y te vas a acabar la otra. Sí. Y, o sea, por ejemplo, el tema de los escritorios, la gente no tenía espacio. Hicieron espacio, no les gustaba. O lo tenían al lado de la cama. Y eso también era cero práctico. Tenías un ratito libre y decías, ay, qué tanto es tantito. Y el tantito se volvían horas. No hablo desde mi experiencia, lo prometo que no fui yo. A veces sí, pero el instalarte, el hacerte de un espacio para poder trabajar, metió en jaque a más de uno. Deja tú como lo que comentabas hace ratito, que había más personas en la casa. Bueno, a unos nos tocó que más personas de la casa pues también les tocó hacer home office y era de que compartir la sala, el comedor, o que si el cuarto, que si el tuyo, que si el mío, Sí. o cállate porque se escuchan tus gritos hasta mi junta y ya cerré la puerta. Qué estrés, yo sí me acuerdo de todo eso, que a mí no me gustaba encerrarme en mi cuarto y en mi cuarto pues sí tenía todo, de que mi cama, mi escritorio, todo para trabajar ahí, pero me costaba mucho estar encerrada. O sea, como que si de por sí ya estaba encerrada en mi casa, encerrarme todavía en mi cuarto me costaba muchísimo y siempre me bajaba al comedor. Y mi mamá platicaba un chorro, era de que, oye, mijita, fíjate que... Y yo, mami, estoy en junta. Ay, sí, ¿verdad? Y así. Oye, mijita, pero que es que no vas a comer. No, o me regañaba. Devani, ya son las 3 de la tarde y no te veo que comas. Y yo, no, sí, ya voy a comer. O Devani, ya son las 8 de la noche porque no has apagado la computadora. ¿Sigues trabajando? Que eso también es otro tema. Ay, Que ahorita platicamos. Sí. Pero pues sí, el simple hecho de tener que adecuar un espacio para trabajar dentro de tu casa, sí es un tema cuando vives con más personas que les tocó pues estar en la misma situación. Porque ahora sí que ahí no había salida. No. Porque a todos nos agarró ay, al rato. Parejo. Y el rato se fue y se fue. Pasó mucho tiempo. Sí. Qué loco. Y entonces yo decía, ¿ven a lo que me refería cuando les decía que me estaba dando un algo a mí de estar encerrada en mis 4 paredes?
ventaja es que, repito, yo estuve solita una temporada. Entonces, la gente que estaba con más personas y que entonces eran pleitos allá y pleitos acá, ¿verdad? Si era es que de verdad esto va a tronar mal. O sea, el empezar a adecuar los horarios, por ejemplo, Sí, un tema. En tu caso, tu mamá que pues te veía ahí a la mano y era pues fácil sentarse a, oye, de que estoy trabajando. Ah, sí, cierto, sí, cierto. Sí. Y el adecuarse a, ya escuchan ruido, es pero también era o sea, vino ahí. Estábamos muy enfocados en pensar en los godines. Pero en este punto estoy pensando en pobre los papás de los godines que tuvieron que fletarse también muchísimas cosas. Aguantar. Sí, de los niños y las tareas virtuales y todo. O sea, imagínate el papá godín que todavía llegaba a su casa y tenía que seguirle con sus hijos de la escuela secundaria o así, que estaban también encerrados. Ay, no, qué feo, oigan. Y ya me volví a estresar. Ya me estoy estresando. Es que imagínate. No, sí, qué feo. O sea, no qué feo que convivas con ellos, sino... Que estuvo difícil estuvo complicado el adaptarte y tener que ser papá, godín, maestro, de todo. Entretenimiento, los fines de semana. Todo. Yo creo que le mencionamos en capítulos anteriores, por eso muchos matrimonios fue de que, adiós, era demasiado. Sí, era demasiado. Sí. Y hubo gente que sí la pasó muy mal en el sentido de no nada más por el encierro, sino porque había muchísima incertidumbre. Sí. Yo me acuerdo que en algún momento sí dije, oh, por Dios, acabo de entrar soy de las cabezas fáciles de cortar. Afortunadamente no sucedió, pero sí hubo muchos lugares donde ya no hubo más y empezaron a recortar y empezaron a correr y empezaron a... Y pues era que aguantemos juntos, los que trataron de hacer el esfuerzo de bajarles un poquito y luego otro poquito y luego otro poquito y ya no puedo bajarte más poquito, ya nos tenemos que ir. Sí, es como... O sea, toda la incertidumbre que se vivió también en esos momentos, que ahorita... Y ya voy a empezar con mis cosas de señora. Ahorita ya estamos tan mal acostumbrados a trabajar y a las formas de trabajo que siempre fueron, que es muy fácil estarnos quejando porque, quieren que vaya a la oficina, quieren que... tienes trabajo, te quedaste con tu trabajo. Hubo mucha gente que no. Ajá. Sí, en la pandemia hubo un sinfín de recortes a lo bestia. A lo bestia. Yo he conocido súper cercanos míos, incluso del mismo jale, fue de que, oye, me tocó recortar. Y yo, ¿cómo? Y empezaban las alertitas de que, ¿cómo que te tocó qué? ¿Por? ¿Cómo que te tocó recortar? Y así, o sea, sí hubo mucha, como tú dices, mucha incertidumbre de qué iba a pasar. O esa gente que se quedó sin jale, lo complicado que fue volver a encontrar jale en medio de una pandemia. O sea, hay personas que pues a lo mejor eran proveedores de sus casas. Sí. Fue un tema muy grande y que, es que son muchas cosas. Si te pones a reflexionar, sí pegó en muchísimas cosas psicológicas, emocionales, personales, sí. Familiares, de todo. Pero, qué loco. Y ya pasaron 6 años de cuando inició ese caos. Exacto. Gente, no va a llegar, ¿sabes? Exacto. Y no olvidemos, bueno, en el caso de nosotros los godines, de todas esas juntas virtuales eternas. Sí. O sea, por eso mi mamá me regañaba. Devani, ¿cómo que son las 8 y sigues todavía en junta platicando con gente en tu computadora? Spoiler alert, eso no ha terminado. Y yo, mamá, así ha sido mi vida con siempre. Y tú, sigue, hace mamá. 2 días, ahí estuve como a la madrugada. O sea, juntas donde todo el mundo a cada rato decía, ¿me escuchan? Ay, se me hace que se me trabó. Ay, perdón, se me fue tantito. Ay, que se me fue el internet. Ay, que se me fue la señal. Cuando claramente lo único que querían era pues ya no opinar y no hablar, ¿verdad?
O ese compañero que de repente prendía su cámara, el más valiente, claro, pero se veía acostado, ¿verdad? De que así, con la compu de que en la pancita y el acostado. Sí, sí, sí. O ese que no se dio cuenta cuando se le prendió la cámara y en ocasiones, pues, nos tocó ver de todo. Ay, sí. No. Ay, no. Bajita la mano todos los casos que vimos en los noticieros. Ay, sí, qué oso. O sea, a mí no me tocó por suerte ninguna situación incómoda así. De otro, o sea, ya subida de tono. No. Así de, es que no se puso la pijama, señor. Se levantó y no bloqueó la cámara, oiga. A mí sí me tocó. ¿Sí? Pero no puedo platicar. No, pues no nos Sí, cuentes, no puedo. pero, ay, qué pena. Pero sí pasaron muchas cosas. Que la gente prendía sus cámaras y de repente era que, fulanita, apaga eso, quítate de ahí. Sí pasaron muchas cosas. O sea, no de viva voz, pero me acuerdo que un amigo nos contó de, oigan, qué pena, es que prendí la cámara y en mi buró de atrás tenía yo cosas y entonces se vieron mis cosas. Y pues ya mi jefe fue como de, ay, ¿puedes por favor ponerte en otro lugar? Dice, yo no entendía por qué. Y yo, pero aquí me da bien la luz de que, es que tu buró. Ay, qué pena, perdón, déjenme giro tantito mi... No. De que, ay, bueno, uno conocía a fondo a sus compañeros y a los que no eran compañeros también, la verdad. Sí tocó, sí tocó. Y es que la pandemia también nos regaló personajes icónicos del home office. El jefe que exigía cámara prendida para sentir cercanía. El compañero que hablaba sin quitar el mute. Que estás en mute, estás en mute. Todavía pasa, ¿eh? Que estás en mute y que jamás cachó que estaba en mute. El compañero que claramente estaba cocinando su desayuno mientras intentaba dar su reporte. Y el que nunca volvió a aparecer, pero seguía cóbrele que cóbrele. Sí hubo casos. Incluso un caso se hizo viral, ¿no? Hace poquito. ¿Cuál? Que lo pasaron en las noticias Y yo, y que ¿cuál? el chavo, creo que así, o sea, en pandemia de que se desapareció, pero le seguía cayendo Su quincena. su quincena. Aquí yo creo que podemos agregar a esos que aprovechando la situación se movieron de CD. de sede. Que se fueron por otros lados, que se perdieron. Algunos con permiso. Tengo un amigo que se fue con todo el permiso del mundo. Hubo ahí una negociación y llegaron a un acuerdo de hora levano. O sea, pero tú respóndeme a las horas que tiene que ser y todo muy bien. Pero sí conozco gente que dijo, pues, mientras yo trabaje, pues yo entrego. Y sí, estamos muy de acuerdo. El problema era cuando llegaban a lugares donde la zona horaria era diferente y entonces, pues es que aquí ya es de noche. Pues sí, chula, chulo, chule, pero quedamos que te conectabas a las horas de aquí. No, pues, acá en mi nueva vida Godín se nos dijo muy claramente, ustedes están contratados aquí. No se pueden andar yendo nada más porque sí, pueden pedir permiso y maybe negociado puede ser, pero no puede salir del país. Porque hubo mucha gente que a mal, pues hizo muchas jugadas, como en todos lados. Pues sí. Porque estoy muy de acuerdo. Güey, pero mientras yo te entregue, ¿cuál es el problema? Pues tú no sabes, pero si tienes un equipo de la oficina, pues tienes que respetar las reglas que te pone la oficina. Claro. Pero pues, a ver, ¿a dónde se iba esa gente que, o sea, en plena pandemia? ¿Los vuelos no dejaron de venderse? No, yo recuerdo que sí hubo tiempo que se paró Puede las ser muy al aerolíneas, ¿no? principio. Bueno, pero sí, ya muchos, Ya pues después fue como de todos necesitaban dinero. Y era como de, vendemos el 50% de la capacidad del avión. O un cuartito. Pero necesitamos que esto se mueva. O la gente empezó a moverse por carreteras también. Bueno, eso sí. O sea, Es verdad. Que a ver, yo en mi vida freelance, pues sí viajé muchísimo porque justo mientras yo entregara a mis clientes y tomara mis juntas, pues no importaba. Ellos no me pedían cuentas de dónde estás, Claro. por qué no estás y que nunca nos veíamos presencial, todo era en línea. Por eso digo, yo siento que entré con ventaja a la pandemia porque ya sabía yo cómo funcionaba todo ese trato de conectarte, tomar juntas, aprender a apagar micrófonos, cámaras y así. Entonces, el problema fue, y es que lo dice mucho mi papá y me encanta y lo voy a repetir. El problema es que la gente abusa. Si la gente no abusara,
no nos tuvieran que estar recortando cosas tan de tajo. Sí. Por eso repito, a ver, yo sé que mucha gente vive muy lejos de sus trabajos. Yo sé que mucha gente hace mucho esfuerzo por llegar. I know. Yo sé que mucha gente agarró trabajos en línea aprovechando que no iban a tener que estarse moviendo y que ahora que les están pidiendo moverse se está volviendo complicado porque no tienen los medios para estarse moviendo con tanta facilidad como los tiene uno. I know. Pero el problema es que por uno las llevan todos. Exacto. Y pues al final de cuentas pues sí, yo entiendo que tú necesitas flexibilidad, pero pues es que si no existe como también el entendimiento del lado de nosotros, pues es que es donde empiezan los problemas. Sí, sí, sí. No, y que es cierto, a mí sí me tocó conocer gente que de verdad sí abusaba, o sea, abusaba mal plan. O sea, que sabía de, ay, X, ¿quién se va a dar cuenta que no me conecté? Ay, X, ¿quién se va a dar cuenta que no vine o que lo que sea? Sí, no. Neta, digo, hay que ser agradecidos que tenemos un trabajo y todo. Y que, ajá, lo que tú decías, hubo mucha gente que se quejó de por qué me hacen volver a la oficina. O sea, ya estábamos de home office. Sí entiendo el punto de que a lo mejor ya estabas acostumbrado o ya estabas, vaya, tenías como tu rutina de me levanto tarde, me pongo a hacer ejercicio, me conecto y bla, bla, bla. Pero también, pues las empresas siguen pagando Lugares. lugares de estacionamiento, siguen pagando lugares para oficina, el comedor, que lo que sea, pues siguen pagando y tienen que desquitar eso. O sea, no es como Sí. que, pues no vengas aquí, no me importa, ¿verdad? No, sí, Pero eso. sí, no, y que sí cambia mucho la dinámica Sí. de cuando estás presencial a cuando estás de En línea. manera híbrida. Sí. Cambia muchísimo la dinámica, siempre lo he dicho. Y no estoy en contra del home office, sí me gusta el home office, yo a veces pido home office, pero neta que cuando vas a la oficina es cuando más resuelves, Cosas. más rápido resuelves las cosas. Sí. Porque te paras al ladito de tu compañero y le dices, tas, y ya, o sea, te tomó 15, 20 minutos a que estás esperando haciendo home office de que, ay, fulanito no me contesta y está en línea. Ay, fulanito no me contesta y hace media hora hace 2 horas dice que se fue a comer. O cosas así por el estilo que Sí. pasaron y siguen pasando. Sí. Pero que mucha gente se malacostumbró con todo este Sí. tema de la pandemia. Y hablemos de nuevo. El equilibrio vida-trabajo, que no existía. O sea, entrabas a las 8 y ¿a qué hora salías? Nunca. Nunca. ¿Sí, no? O sea, se te iba La vida. toda la vida conectado. Sí. Porque no existía una hora formal de salida. Las empresas empezaron a pensar en sus cabezas, ay, están en sus casas. Que al cabo X". estás ahí. ¿Me lo puedes revisar de una vez? Exacto. O sea, la verdad es que las horas corrían y corrían y en algún momento el control del tiempo desaparecía, tal cual. O sea, nos llegaban correos a las 10 de la noche, el clásico de que hoy, perdón por la hora, pero aproveché que estamos en casa, ¿verdad? Y pues no, o sea, hay un horario de trabajo de 9 a 6 de la tarde o el horario que tú tengas, pero muchos, como que sí abusaron de eso también y se iban las horas a lo bestia. Sí. Yo me acuerdo, eran 10 de la noche y yo todavía seguía en juntas y contestando correos. Hasta que después de muchos meses dije, No, no me estás pagando horas extras. Ajá. O sea, ¿por? Sí, sí. Ahora, esa gente ya sabrá que los correos y que hasta los mensajes de Teams los puedes programar para que se manden a cierta hora. Igual y no. Yo creo que no. O sea, sí me queda muy claro que es como, ay, pues ya estoy aquí, ya lo ves tú mañana. Ujú. ¿Por qué no lo mandas tú mañana? Pues sí. Se me va a olvidar, ponte una alarma, una notita, un recordatorio, un algo. Lo que sea. Yo, por ejemplo, cuando sé que ya es después de la hora, le dejo o me dejo una nota o si de Ajá. plano ya lo tengo ahí de que le escribo, oye, traigo estos pendientes, pero no necesito que me contestes ahorita. Sí. Bye. Ujú. Y ya lo vemos al día siguiente. Pero pues sí, creo que la pandemia nos dejó eso también, que
muchos se mal acostumbraron a los horarios. Y pasa, ¿no? Todavía. Y querían atención inmediata, ese es el tema. Eso. Siguen queriendo atención inmediata y es como hasta... Ese es un punto bien importante. La gente se acostumbró a que les contestaran súper rápido. Bueno, algunas personas, ¿verdad? Porque no en todos lados contestaban rápido. Es que, por ejemplo, yo que trabajo en el área de experiencia del cliente o atención al cliente, como que la pandemia sí detonó cierta dinámica que como cliente esperabas respuestas inmediatas. ¿Por qué? Porque es pandemia y todo el mundo te puede contestar rápido porque pues o está en su casa o está en su casa. O está en su casa. O está en la cocina o está en la sala. O sea, como que la gente también se mal acostumbró a que me tienen que contestar inmediato, en menos de 0 segundos. Que eso también fue algo que se disparó muy, muy, muy fuerte. Que la gente se acostumbró a, pues sí, a que les contestaras rápido y los atendieras rápido. En fa. Híjole. Y es que también cambió la dinámica de oficina, cambió la dinámica de casa, se mezcló, se volvió una sola dinámica. Este sentido de, bueno, por ejemplo, ay, siento que se mueve la lámpara y me distraigo, perdónenme. Sí, había yo lo vi, había algo ahí. Y yo, aquí todo es muy seguro, pero dije yo, ¿por qué está bailando la lámpara? Ah, sí, es cierto. Entonces, ya se me fue el avión. Phil Barrera. La dinámica. Phil Barrera. La dinámica. Bueno, continuemos con... Si me acuerdo, les aviso. Aquí está. También fue la época donde vimos a los compañeros como nunca antes. Sus casas, sus mascotas, sus hijos gritando, sus papás preguntando, ¿ya acabaste de jugar con la computadora? O el clásico, ¿de verdad estás trabajando? ¿Te estás haciendo menso ahí? La intimidad godín fue ultrajada y muchos, hasta la fecha, se volvieron memes en sus oficinas por lo mismo. Infinidad de veces también me tocó a mí que estuviera yo en casa de mi mamá trabajando. Teníamos un área como de estudio para trabajar ahí y de repente pues ella subía y solo se asomaba así por la barrita y si te veía callada, ¿qué vas a querer comer? Y era como de, mamá, sigo en junta. Es que te vi callada, pues estoy oyendo, ma. Ah, bueno. Hola, mami. Yo agradezco mucho todo lo que hiciste todo ese tiempo, pero sí era como de, mamá. Todavía, bueno, ahorita ya no tanto, pero cuando a mí iba como oficial a casa de mi mamá, sí era voy a entrar a junta. Ya salí de la junta. Sí, era avisarle a todo mundo, porque si no pasaba el típico, la mamá gritando, hija, ¿qué vas a querer comer? Sí. Y yo de que, ay, una disculpa, es que mi mamá ya me está preguntando qué voy a comer. Y es la hora de la comida. Y pues es la hora de la comida, pues, como ustedes comprenderán, ¿verdad? Pero pues tú que eres el único que pone juntas a la una de la... Ah, es broma. Ay, esa es otra pinche mala maña que la gente se quedó, pero bueno. Sí. ¿Qué les digo? No, y que sigue pasando, o sea que... Sí, te ponen juntas a la hora que se les antoja. Sí. Aquí, por ejemplo, en el punto en el que empezaste a conocer a toda la familia de tus compañeros, me tocó un par de ocasiones en las que yo veía a los compañeros señores adultos, ya adulto Premium Max, con su que estaban en la junta explicando algo y de repente se acercaba una cabecita por aquí. Ay, sí. Y era como de, ¿con quién hablas? Sí. Estoy en junta. Ah. Sí. Y ya en algún punto ya todos, ay, hola, Sutanito, ¿cómo estás? Ay, muy bien, van a tener juntas, sí. Ya me voy, papá. O sea, los niños también crecieron entendiendo cómo era la dinámica del voy a entrar a junta. O sea, hay muchos niños que ahorita tienen también estragos de todo ese momento porque les tocó crecer viendo eso y en su cabeza eso era lo cotidiano y cuando volvimos a lo que sí era la realidad habitual, era como, no, pero ¿por qué? Si todo sucedía en mi casa, en mis 4 paredes, ¿por qué tengo que salir? ¿Por qué te vas a ir? Ajá, o el tema de la extrema limpieza, es que todo el alcohol y todas las cosas, o sea, en las oficinas llegabas, alcohol.
Pasabas, alcohol. Tocabas algo, alcohol. Llegabas al escritorio, alcohol. Te ibas, alcohol. Por todos lados. Que a ver, sí, nos ayudó y nos tuvo tranquilos en nuestras áreas de trabajo, pero ya uno ya no olías, pero no era porque estuvieras malito, sino porque el alcohol ya era como de... ¿Parte de tu día? Sí, literal. Sí. Prácticamente era parte esencial de tu día a día. Ay, Ya. que yo... Que ya, o sea, cuando lo traías, hasta te preocupabas. No traigo. Yo sí me preocupaba que, mi gel antibacterial, ¿dónde está? Y ahí estoy como loca. No, yo no me puedo salir sin mi gel antibacterial. Y ahí te juntabas como 20 botes de gel antibacterial a cada rato que se te perdía uno. Pero además empezabas a hacer tu selección del que te gustaba. Ah, claro. Tú ya sabías el de dónde ir a comprar porque no era chicloso, Ajá, sí. no olía feo, no te dejaba, o sea, muy bien cuando te lo ponías, pero pasaba el tiempo y ya estabas... Pegostioso. Y que sí, empezaban a salir que sí, el empaque rosita con dorado, el empaque que tenía brillitos adentro, el que tiene olor de no sé qué cosa, porque ya te volvías tú muy experto en antibacteriales. Y hasta la los fecha. cubrebocas. Y tú, los tengo. Los tengo. Los cubrebocas también se empezaban, o sea, claro. agotados completamente. Y los empezaban a hacer de tela. Sí. Y los empezaban a hacer personalizados. Sí. Yo conservo uno de dinosaurios. Yo conservo uno que tiene mis iniciales grabadas. ¿De qué? ¡Este es mío! Nadie me lo vaya a querer agarrar porque este es mío. Sí, Los cordoncitos que ¿te claro, acuerdas? de las con piedritas. Ajá, como de joyería para que le pusieras el cordoncito a tu cubrebocas porque no se te perdía tu cubrebocas. Es que sí se perdían a cada rato. Yo sé. Pero empezamos a... Pues, personalizar todo. Exacto. Sí, porque, se volvió parte de tu vida. Sí. Que es bien chistoso, pero sí, yo recuerdo que compraba las cajitas estas de los paquetes de cubrebocas, Sí. pero me acuerdo que mi mamá me decía, no, es que así los vas a estar perdiendo a cada rato. Y me dio una cosita de esas de que, mira, este collar, mi amiguita de no sé qué, los empezó a hacer. Y los está vendiendo, fíjate. Y yo, mira, emprendedoras. Claro. Ya salieron emprendedoras de cubrebocas, de gel antibacterial, de todo. Es que además se hizo todo. un negociazo. Se hizo un negociazo, En sí. ese entonces me acuerdo que estaba yo haciendo colaboraciones con una agencia y en esa agencia llegó un señor a decirnos que había comprado quién sabe cuántos galones y galones y galones y galones de gel antibacterial y los quería vender. Ahí nos tienes haciéndole la página para que vendiera su gel antibacterial. No sé qué pasó. O sea, sé que empezó, se entregó al proyecto, pero no sé si logró sacar todo el gel antibacterial que el señor había recolectado. Como la señora esta que se hizo viral porque se fue a comprar todo el rollo de cosas. Sí, así. No, se me había borrado eso de mi cabeza, pero que mucha gente fue a comprar agua embotellada, rollo, de papel. ¿Qué más? Se agotó todo, Se agotó o sea, todo. sobre todo en las primeras semanas de histeria total que no entendíamos, pero sí entendíamos, pero veíamos las noticias de cómo estaba ya y la madre. Sí me acuerdo que fue agotaron todo. Todo. Nada más había agua Bonafont. Guácala. Y yo lo agradecí. A mí me daba enteramente lo mismo, era agua. O sea, sí, no tiene mejor sabor, pero era agua. Este es un debate. Para después. Todas las aguas saben diferente. No, sí, estoy de acuerdo, sabe diferente, pero era como de, pues es lo que hay, pues está bien. Sí. Uno que se adapta, uno que sobrevive y se adapta. Yo me acuerdo... Y también se fue el agua, ¿verdad? Sí. O sea, nos pasó todo nos al mismo pasó tiempo. de todo. Sí. Yo me acuerdo que hace poco, no fue en mala onda, yo sé que no fue en mala onda, pero un amigo subió una foto con un grupo de amigos, ahora que fue el año pasado a la posada, y me pone, qué chistoso que sonríes con los ojos. Y le pongo, gracias, la pandemia me enseñó. Y pues sí, porque era lo único que la gente te veía. No conocía la cara de las personas. Eso es verdad. O sea, de los que ya conocías, pues bueno, pero no conocías la cara de las personas. ¿No te da incertidumbre de cuando salías a la calle y que no conocías a la persona y traía el cubreboca? Como que decías, ¿cómo será su cara? O sea, a mí sí me pasaba muy seguido porque se quitaban o se bajaban el cubreboca y yo, ay, no te imaginaba así o cosas así. Ajá. O sea, por ejemplo,
Ya en la colita de la pandemia, es que el tema es que, en mi caso, yo creía que estaba comiendo bien, pero no estaba comiendo bien, me empecé a descompensar. Entonces me dio una reacción alérgica muy fuerte y tuve que ir a una clínica sí o sí. Yo no quería ir porque justamente el miedo era, vas a ir y te vas a enfermar si no estás enfermo. Tuve que ir a la clínica y entonces a raíz de que ya me ayudan con mi alergia, la controlan y todo, tuve que buscar una nutrióloga para que me ayudara a así tener mis comidas completamente balanceadas y tener de todos los grupos y que no me, o sea, ayudarme a que las alergias de comida no me pegaran tan cañón. Entonces, cuando yo llego con esta maravillosa persona que todavía me acompaña hasta la fecha, no nos conocimos la cara hasta como 2 años después de estar siendo... Qué loco. Ajá. Y ya cuando por fin dijeron, ya pueden quitarse el cubrebocas, y llegué a mi cita, así fue como de, ¡ah! Las dos así de, ¡oh! ¿Quién eres? Es que, Porque no nos conocíamos la cara, solo los ojos. claro. Era muy chistoso porque, bueno, yo sí hacía eso de, ¿cómo será su cara? ¿Tendrá bigote o no tendrá bigote? Ajá, ajá. O cosas así, o Hubo sea. muchas amigas que aprovecharon para ponerse brackets. Porque Pues sí. nadie lo iba a notar, nadie lo iba a Pues ver. sí. Entonces, y aprovecharon esos años de pandemia para arreglarse sus dientes. Inteligentes, hágalo. No lo Puede dejen, ser que no sí. lo dejen 15 años después. Sí, ¿no? ¿No esperan a la próxima pandemia? Ya Hágalo, aproveche hágalo. antes. Oye, no olvidemos también esos momentos en el que mucha gente aprendió a fingir productividad. Ujú. Esa gente que de repente, pues nada más movía el mouse así de repente para que no se bloqueara su compu. O programaba los correos. O no sé, decía, lo reviso y ese lo reviso, pues Nunca pasaba. nunca pasó. Pasaron 2 años, se terminó la pandemia y se quedó igual. Sí, sí, sí. O comenzaron también a como a surgir hacks de ¿cómo puedo hacer para que no se den cuenta que estoy ausente? Ujú. Y empezaron ahí pues a moverle, a picarle. Yo todavía no sé cómo le hacen, pero hay gente que mientras hacía esto ellos estaban bien acá placeados viendo su serie de Netflix o cualquier otra cosa. Yo ahí tengo un pin. A ver. No voy a quemar a la persona que me compartió su hack, pero si escuchas esto, tú sabes que eres tú, no sé si te vas a sentir culpable. Resultó ser que me dijeron Compártelo. que con una cuchara sobre el mousepad puedes conseguir que nunca se te marque como ausente tu Teams. Tienes que encontrar el punto exacto en el que el mousepad siente el contacto como si estuvieras tú ahí con tu manita y entonces todo el tiempo estás activo en tu Teams. ¿Es Jamás neta? te pones en amarillito. Qué Y de- yo lo vi cómo lo hizo. Ya no fue pandemia, ya fue hace no tanto tiempo. Ayer. Pero esta persona todavía puede, o sea, todavía está en un esquema híbrido, puede Mm. viajar, pero viajó un poquitito sin permiso. O sea, sí tenía permiso, pero luego no sé. El caso es que ya había terminado sus actividades, pero pues estaba queriendo dar vueltas aquí, hacer cosas. Y en eso me acuerdo que la vi cómo acomodó en la mesa de mi cocina la computadora, la cuchara, y estaba así con la cuchara en chinga viendo hasta que ya. Me dijo, mira, con eso, dale vueltas a la compu para que veas que jamás se va a poner en amarillito. Y nunca se puso en amarillito. Y yo, ¿Qué cosas? a mí me da miedo que me descubran que soy una cuchara en lugar de una persona. Yo porque la verdad no tengo tiempo para andar haciendo esas Es cosas. que, ajá, sí, no es como de, ay. Pero sí, Qué así loco. como ese, los típicos reels en el que les avientan el libro para que se pique una tecla y listo, sigo haciendo mis cosas. Ajá. O los Simpson no estaban tan perdidos, el pollito que... Pip, pip, Exactamente. en un Word. Ajá. Ah, mira. No sé dónde vendan esos pollitos, pero ajá, por ejemplo. O sea, la gente se hizo de mañas, por eso repito, abusaron, mucha gente abusó de, que al cabo no me ven, que al cabo Yo que... recuerdo que o sea, todo el tiempo que fue pandemia, no recuerdo ni un solo momento que dejara de trabajar. Yo tampoco. O sea, yo recuerdo que siempre tenía 1000 jale.
Yo también. Es más, tenía más jale que el que tenía antes de pandemia. Yo como venía entrando sentí que me habían hecho una novatada, no mala, pero sí fue como de, es la nueva, pásale todo esto, era una campaña, porque nosotros éramos el hermano chiquito de una empresa más grande. Entonces todo lo que hizo la empresa grande para todo este movimiento del vamos a cuidarnos y demás, había que replicarlo para el hermano chiquito, pero con nuestros logos y nuestros colores. Entonces me pasaron todos los manuales, me pasaron todo lo que había que hacer y fue muchísimo trabajo. Yo, mientras veía a la gente publicar que estaban haciendo yoga en horas de oficina, que estaban rascándose la panza, que estaban aburridos sin qué hacer, yo estaba en chinga. Porque además, yo estaba en chinga no nada más en mi trabajo, sino manteniendo vivo a un ser que le pegó la depresión porque era emprendedor y en su negocio se superapagó. Entonces, haz de cuenta que esa persona era en la computadora la que había que estarle picando para que revive. Entonces me aventé un buen rato entre desarrollando cosas acá y con un chingo de trabajo y sin ganas de hacer ejercicio y comiendo muy mal. Por eso fue que llegué con mi amada Maru. Y manteniendo vivo otro ser que estaba también muy mal, porque entiendo la situación de 0 a 100, qué pedo, qué hacemos. Pero estuvo... mañas. O sea, sí. La gente encontró mañas. Y nosotros no encontrábamos espacio para hacer una de esas. Poquito. Sí, pues es que justo. Yo no recuerdo como que momentos en el que tirara flojera. Incluso tenía más jale. Te digo, yo siento que fue también el hecho de que todo mundo se malacostumbró a que estábamos disponibles 24/7. Entonces, el jale en vez de disminuir por ser más proactivos o más productivos, porque pues estábamos trabajando desde casa sin perder tiempo de traslados y eso, sí, no. aumentó muchísimo más. Sí. O sea, sí, no recuerdo ningún momento que, uy, qué padre, me voy a poner a descansar un rato, al cabo que pues estoy en mi casa. No. No, qué mal. ¿Y porque qué es descansar? ¿Por qué no aproveché? Sí, no, qué loco. Pues es que ahora sí que ni chance tuviste. No, y que a lo mejor también depende mucho de tu área. Ah, sí. Digo, sí. yo siempre he trabajado en áreas operativas, que son, pues, es más pesado, estás todo el día en friega. Porque a lo mejor y otras áreas sí tiraron flojera a lo bestia. A lo bestia, y ustedes saben quiénes son. Sí. Saludos. Llegaron a nuestra vida frases como... ¿podemos mover la junta media horita más? Es que estoy haciendo mi comida. Te marco mejor que el Zoom nomás no coopera. ¿Qué otras frases creen por ahí, guerreros de la nómina, que nos están faltando? Que ustedes digan, esta frase era icónica de mi momento, nos la ponen allá abajito. Queremos saber cuáles eran las frases que ustedes vivían día con día en esos momentos pandémicos. Sí, estuvo grueso. Hay muchas historias. Sí. Yo creo que sí merece Parte 2. Una parte 2, ajá. O invitar a otros godines que nos cuenten su experiencia de cómo fue. ¿Pero qué te parece si ya cerramos este hermoso capítulo? Me parece muy bien. Pues la pandemia del 2020 pues sí nos cambió como trabajadores, como personas y como usuarios de videollamadas. La verdad es que sí. Nos enseñó que sí podíamos trabajar desde casa, pero también que la oficina era más que un lugar. Era un escape, una rutina, un chisme, híjole, aquí me distraigo un ratito. Entonces, creo que a muchos sí nos pegó también de otras formas. Porque además, aunque no lo quieran reconocer, sí se extrañó. Sí, claro. Lo extrañaban. A mí, repito, me tocó vivirlo muy poquito, pero si a mí me tocó extrañarlo poquito, no quiero saber las personas que estaban súper acostumbradas a estar yendo ahí. Totalmente. Y yo la primera oportunidad que tuve de volver a una oficina, regresé. Yo también soy ser de oficina, me gusta mucho. Sí. La última vez que, ahora que tuve las entrevistas para entrar a mi nuevo hogar, fue ¿qué opinas de venir a la oficina? Y yo, me encanta, pero verdaderamente porque me encanta, me gusta la gente, me gusta ir y venir. Convivir, o sea, ajá. como que esa parte a mí me activa el día. Entonces, Sí. como de, pues sí, no tienes bronca. No, hombre, a mí díganme y yo estoy ahí porque de verdad me gusta. Así que, pues, si sobreviviste al home office forzado, a las juntas eternas y al encierro con Excel,
Felicidades, eres un guerrero de la nómina versión legendaria, porque pues sí lo fuimos. Cuéntanos qué fue o cuál fue lo mejor y lo peor de ser Godín en pandemia. ¿El home office les dio paz o ansiedad con Wi-Fi? Yo creo que ambas. De repente paz, de repente ansiedad. Tú regresaste a oficina muchísimo antes que el resto, ¿no? Sí, yo creo que estuve en mi casa como un mes y ya. ¿En serio? Sí. Digo, sí, también conozco más perfiles así que estuvieron un ratito y se regresaron. Sí, es que te digo que como yo estaba estaba en un área operativa, sí era necesario el regresar, porque aparte recuerdo perfecto que en el área, o sea, yo estaba a cargo del call center y era, ¿qué vamos a hacer con tanta gente? Sí, no. ¿Qué vamos a implementar para que muchos de los que están aquí puedan trabajar desde casa? Claro. Y empezamos a armar proyectos e implementar nuevas maneras de trabajar desde casa, que al principio fue un reto súper grande, porque era cómo los vas a estar monitoreando todo el día. O sea, sí fue un show, pero pues sí salió. O sea, implementamos de que varios asesores se fueran a sus casas a trabajar de sus casas, les pusimos un programa y guara guara la cuchara, pero pues siempre tuve que estar yendo a la oficina porque pues tenía que estar ahí, o sea, Ya. tenía que ver por mi gente, o sea, si fulanito manganito se sentía mal, pues yo tenía que ver cómo acomodaba a otra persona o quién lo cubría, quién iba, sí, o sea, fue un... Ya. Por eso te digo, no recuerdo como que descansara o me rascara la panza en pandemia, todo lo contrario. O sea, estuve un mes a lo mejor en mi casa y ya fue de regreso y pues con los protocolos, pero pues tengo que ir a la oficina. Yo me tardé 1 año y medio en volver. No, hombre. O sea, espacio físico. No. Pero también fue demasiado mi trabajo. No, o sea, sí. no veía fin ya. No. Y sí recuerdo que hubo momentos que nos decían de que, oye, Deb, mejor ahora sí quédate en tu casa. Oye, Deb, ahora sí regresa. O, oye, Deb, o sea, sí estuve yendo y viniendo, pero no era mucho tiempo el que estaba en mi casa. O sea, no recuerdo estar tantos meses y meses. No. Pero sí. Así es, mi Qué querida. fuerte. Pues Irlanda. bueno, habrá parte 2 porque esto está que nos da muchísima carnita. Nos escuchamos todos los miércoles, ya saben, en punto a las 8 de la mañana en su plataforma preferida, Spotify o YouTube. Denos like, compartan con su godín favorito, hagamos que esta comunidad se sienta más cercana y que sepan que estamos todos acompañados. Así es. Y pues ya vámonos. Gracias a todos por escucharnos un miércoles más. Estaremos por ahí todo el tiempo que queramos, ¿verdad? Se nos cuidan mucho, nos estamos viendo la siguiente semana. Bye, bye. Bye. Ya vámonos, Sofía, que siento que necesito terapia, pero igual y por Zoom. Espérame, te mando el contacto de mi psicólogo. Mira, nada más tú sin cámara, silenciada, apagada y ya, como Dios manda. Listo. Vámonos.